Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico en el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 1, hoy es nuestra tercera sesión en este capítulo y tenemos por delante un pasaje realmente maravilloso. Así que, sin más preámbulos, vamos a entrar directamente al texto bíblico. Vamos a leer lo que hemos meditado ya y también la porción que hoy vamos a estudiar juntos, que es básicamente desde el versículo 14 al 18. Pero como digo, vamos a leer desde el versículo primero. Si me quieren acompañar en sus Biblias, por lo tanto, Juan capítulo 1, versículo primero, que dice así. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, si han seguido estos estudios, en nuestra sesión anterior, terminamos pensando en el alto honor, en el alto privilegio que Dios ha dado a aquellos que creen en Él. Recuerdan que nos dijo la palabra que aquellos que le recibieron, que creen en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No hay un honor más grande para el ser humano, sin duda. Ahora, en este pasaje, que a partir del versículo 14, que vamos a considerar ahora con la ayuda del Señor, pues nos va a presentar el evangelista cuál ha sido el precio, cuánto le ha costado al Señor Jesucristo, a Dios mismo, poder hacer esto, poder darnos este enorme privilegio. Nosotros lo recibimos gratuitamente, pero no quiere decir que no tenga un coste, y de hecho es un coste muy elevado. Vamos a ver a continuación que el mismo Hijo de Dios, el eterno Dios, se hizo hombre para poder salvarnos. De alguna manera podríamos decir que Él se hizo hombre para que los hombres pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Esto es algo tan grande, tan sorprendente, que ya solamente por este hecho, pensando en ello, deberíamos de rendirnos ahora mismo en adoración a nuestro Padre Celestial. Que el Hijo de Dios se hiciera hombre para que los hombres pudiéramos llegar a ser hijos de Dios es increíble. En cuanto al texto, nos dice, estoy empezando como ya digo en el versículo 14, nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne, que aparece en contraste, que aparece en contraste con lo que ya vimos en el versículo primero. En el principio era el Verbo. El Verbo era Dios, en el principio, en la eternidad. Ahora nos dice que aquel Verbo fue hecho carne, lo que da a entender evidentemente que ya existía previamente
antes de llegar a este mundo. Es una expresión que nos lleva a entender perfectamente que Cristo era preexistente, ya existía antes de hacerse hombre. De otro modo, pues es una expresión muy extraña esta que utilizaría aquí el evangelista si no fuera por esta razón, porque ¿quién cuando tiene un hijo dice que fue hecho carne? Mira, este es mi niño, fue hecho carne. No hablamos así. Pues ha nacido un niño, hay un hombre nuevo, un ser humano nuevo en este mundo, pero fue hecho carne no tiene sentido a no ser que ya existiera previamente, con otra naturaleza diferente, y que a partir de cierto momento asumiera esta nueva naturaleza de la que ahora nos está hablando, que es la naturaleza humana. Por lo tanto, lo que estamos hablando, de lo que nos está hablando el pasaje, es de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Se hizo hombre, fue hecho carne, que quiere decir, la carne es un concepto que tiene varias acepciones en el Nuevo Testamento. A veces habla de nuestra naturaleza caída, pero también puede expresar, como en esta ocasión, la naturaleza humana. Fue hecho un hombre. Y aquí entramos en otro de los enormes misterios que este pasaje nos presenta. Que el eterno Dios se hiciera hombre, cuando es imposible para nosotros calcular la distancia que existe entre el Dios de la eternidad y el hombre, un ser del tiempo. Entre esa naturaleza frágil, débil, transitoria, hecha del polvo, como somos los hombres, y la naturaleza del eterno Dios, Dios en espíritu, que se hace hombre ahora mismo. Es algo que nos sorprende. Cómo Dios puede recorrer esa distancia que separa la naturaleza humana, que al fin y al cabo es una creación de Dios, del Dios creador. ¿Cómo puede ser? Bueno, pues aquí nos dice que esa distancia es recorrida, desde luego en bajada, es una humillación sin lugar a dudas, que el Dios eterno se haga como una de sus propias criaturas, de sus obras, para de ese modo poder ser nuestro Salvador. Y alguien se preguntaría si el Dios eterno podría habitar en un ser humano. Bueno, desde luego es un misterio, como digo. Algo parecido se preguntaba el rey Salomón, el sabio rey Salomón, después de edificar aquel templo majestuoso que él hizo, con lo mejor que encontró, una casa a rebosar de oro, los materiales más nobles, los artífices más sabios, más diestros. Todo aquello tenía que ser lo mejor de lo mejor, porque allí iba a morar el Dios del cielo. Pero por fin, cuando ya está en la dedicación de ese templo, de esa casa maravillosa, majestuosa, pues él mismo se pregunta, dice en Primera Reyes capítulo 8, versículo 27, ¿pero es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Eso en cuanto a una casa, pero podríamos decir lo mismo por extensión de un frágil, de un débil ser humano, de esa naturaleza creada tan perecedera. Dios se hace hombre, increíble, recorre toda esa distancia, humillándose para llegar hasta ese punto. Y es importante que entendamos estos hechos, porque lo que nos lleva es a la conclusión, bien, imposible de explicar y de entender plenamente, esto está fuera de toda duda, pero lo que sí que estamos viendo es que Jesucristo es el eterno Hijo de Dios en el que se hallan unidas en dos naturalezas perfectas, la divina y la humana, en una sola persona, inseparables para siempre, indivisibles para siempre. Eso es lo que nos enseña este pasaje y otros parecidos, paralelos a este pasaje. Y esto es importante, en una sola persona la naturaleza divina y la humana. Esto lo vamos a ir viendo a lo largo de todo el Evangelio.
y es importante que lo entendamos bien, porque es la clave para comprender luego el resto del Evangelio. Si no, vamos a estar dando bandazos de un lado para el otro, perdidos, muy perdidos. ¿Por qué insisto en esto? Bueno, porque el evangelista Juan, igual que los otros evangelistas, pues hay veces que nos presenta al Señor Jesucristo desde la perspectiva de su humanidad, y hay veces que nos lo presenta desde la perspectiva de su divinidad. Y es que es un hecho, ya lo acabo de decir, pero insisto en ello. En él, en una sola persona, se unen esas dos naturalezas, la humana y la divina. Como hombre, veremos al Señor Jesucristo que tenía hambre, que sentía sed, que comía, que bebía, que lloraba, que se cansaba, que sufría, que se alegraba, que se indignaba, que sentía lástima, que oraba, que leía las Escrituras, que se dejaba tentar, que sometía su voluntad a la voluntad del Padre, como hombre, cosas propias, características del ser humano. Pero es que él tenía la naturaleza humana, nos lo está diciendo aquí, fue hecho carne, es decir, asumió la naturaleza humana, se hizo hombre, la encarnación. Pero al mismo tiempo nunca dejó de ser Dios. Por eso vamos a encontrar otras muchas ocasiones en las que el Señor Jesucristo hablaba y actuaba como Dios. Por ejemplo, mandaba a sus discípulos que de la misma forma que creían en Dios, que creyeran también en Él. Juan capítulo 14, versículo 1. Hombre, si no era Dios, no podía exigir a sus discípulos que creyeran en Él como creían en Dios. Tendría que haberles dicho, tenéis que creer en mí como si yo fuera alguien especial para Dios. Pero no dice eso. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Les está exigiendo fe en Él, en su persona. Él mismo se declaraba hijo de Dios, que para nosotros puede significar otra cosa, pero en el contexto en el que fue dicho, y eso es lo que realmente marca el significado de lo que dijo, en el contexto en el que lo dijo, era equivalente a hacerse igual a Dios. Juan capítulo 5, versículo 18. En otra ocasión dijo, el Padre y yo uno somos. Juan capítulo 10, versículo 30. Dijo también a sus discípulos, conocerle a Él era conocer al Padre. Quien le había visto a Él, había visto al Padre. Juan capítulo 14, versículos del 7 al 11. Aborrecerle a Él era aborrecer al Padre. Juan capítulo 15, versículo 23. Él hablaba de la gloria que había tenido con su Padre antes de que el mundo fuera, en la intimidad. Juan capítulo 17, versículo 5. Y de hecho, el mismo Señor nos va a decir que Isaías había tenido ya previamente, siglos antes, una visión del Señor Jesucristo sentado en el trono. Juan capítulo 12, versículos 39 al 41, en su trono divino, adorado por los serafines, coronado de toda la majestad y la gloria del Dios eterno. Por lo tanto, fíjense bien qué importante es tener estas dos ideas siempre en la mente, en flotación. No olvidarnos de ninguna de las dos, porque si alguna de las dos las perdemos de vista, pues la visión que tenemos es totalmente incompleta y finalmente tendremos problemas. Esto es lo que les ocurre a los testigos de Jehová. No sé si usted alguna vez ha tratado con ellos, yo he pasado muchas horas hablando con ellos, y ellos niegan la divinidad del Señor Jesucristo, lo relegan a un nivel inferior. Pues como hijos de Dios, como lo somos los hombres, quizás un poco mayor, sí, mayor, pero no como el eterno Dios. Y entonces, si usted habla con ellos sobre este tema, inmediatamente va a encontrarse discutiendo con ellos, porque no estamos de acuerdo, yo por lo menos no lo estoy. ¿Qué hacen ellos? Pues utilizan siempre la misma táctica, y por mucho que se lo intentes explicar, son de, como diríamos aquí, de piñón fijo, van en una sola dirección y no logran ver, llevan las orejeras puestas y no logran ver más allá. ¿Qué es lo que hacen? Siempre enfatizan aquellos pasajes que yo he mencionado en los que el Hijo se comporta, habla como hombre, desde la perspectiva de su naturaleza humana. Y sí, desde esa perspectiva Él se somete al Padre como inferior al Padre, porque es un hombre y un hombre siempre es inferior a Dios. Somete su voluntad a la del Padre. Él es un siervo, lo dicen también los evangelios, lo dijo él mismo.
¿Y en qué consiste la discusión? Bueno, pues nosotros tomamos a todos esos otros pasajes que he mencionado y otros más, donde él habla como Dios, se comporta como Dios y asume todas las prerrogativas divinas como propias. Pero es que ellos vuelven R que R a lo mismo, a aquellos pasajes donde pues se le presenta como hombre. Y es una pelea interminable que no sé si vale la pena en la mayoría de los casos. Pero bueno, vale la pena por defender la verdad y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto lo digo de pasada, para ilustrar la importancia de conservar en nuestra mente estos dos conceptos simultáneamente. Dios y hombre. Primero Dios, luego se hizo hombre. Ahora, ¿por qué era necesaria la encarnación del Verbo, del eterno Dios? Bueno, desde la perspectiva de la salvación, de nuestra salvación, pues estaba claro que solamente alguien que fuera Dios y hombre perfecto podría ofrecer un sacrificio que satisfaciera plenamente las demandas de la justicia de Dios. Debía de ser hombre y un hombre perfecto para poder ser nuestro representante, porque el Salvador de los hombres tenía que ser un hombre. Tenía que, si era nuestro representante, tenía que ser uno como nosotros. Tenía que ser hombre, pero también debería de ser Dios, para que la satisfacción, la ofrenda presentada, estuviera a la altura de las demandas de la justicia de Dios y pudiera alcanzar a toda la humanidad. No solamente salvar a un hombre, sino a toda la humanidad. Y eso era imprescindible, por lo tanto, para ello que fuera Dios. Miren cómo lo expresa Hebreos, el capítulo 2, los versículos 14 y 15. Dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne, otra vez, de carne y sangre, otra vez, como aquí, los hijos participan, pues eso, de la naturaleza humana. Él también, refiriéndose a Cristo, participó de lo mismo, es decir, se hizo hombre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y aquí el autor a los Hebreos enfatiza la necesidad de que fuera hombre para ser nuestro representante. Y lo ha sido, y nos ha salvado. Pero no solamente nos ha salvado, yo ahora no tengo tiempo para detenerme en ello, pero sería muy importante también considerarlo, que por el hecho de que Cristo, nuestro Salvador, se ha hecho hombre, la salvación que ahora nos ofrece, que ahora nos trae, implica que el ser humano, podríamos decir que ha adquirido un nuevo estatus, una nueva dignidad, superior incluso que la que tenía Adán al principio cuando fue creado. En Cristo tenemos una gloria superior que aquella que tenía Adán cuando salió de las manos de Dios al principio. Es una gloria mayor, es la del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, glorioso. Y esto ha elevado la naturaleza humana a un nuevo estatus, a una nueva condición. Esto sería largo de hablar. Allí mismo en el capítulo 2 de Hebreos habla bastante de todo ello, pero ahora no es mi tema y tampoco tengo tiempo. Bueno, por lo tanto, se hizo hombre y dice algo más, y habitó entre nosotros. La palabra, el verbo habitar, se traduce literalmente, la traducción literal sería fijó su tabernáculo o puso su tienda. Ya saben que el tabernáculo era una tienda. Esto en combinación, esta expresión puso su tienda o puso su tabernáculo, en combinación con esta otra frase que vemos un poco más adelante, vimos su gloria, pues nos recuerda inevitablemente aquella historia del tabernáculo que levantó Moisés en el desierto, donde la gloria de Dios se manifestaba encima en aquella columna de nube. Recuerdan, Éxodo capítulo 40, versículo 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó todo el tabernáculo. Ahora, de esta afirmación, que Él puso su tienda entre nosotros, habitó entre nosotros, podemos aprender o deducir diferentes cosas, todas ellas muy importantes. En primer lugar, queda fuera de toda duda
que Dios siempre ha tenido un fuerte deseo de habitar, de morar, de tener comunión, de estar cerca de los hombres. Ya lo manifestó en el Antiguo Testamento cuando Israel, su pueblo, peregrinaba por el desierto en tabernáculos. Él mandó a Moisés que hiciera para él, para Dios mismo, un tabernáculo para acompañar al pueblo en su peregrinaje. Pero aquello podríamos decir que es insignificante con lo que ahora en comparación con lo que ahora nos está presentando. Y es que el eterno Dios se hace hombre para morar, para habitar, para vivir como los hombres, en medio de los hombres. Esto sin duda es mucho más que lo que ya vimos en el pasado. También nos dice que habitó, lo que implica que no es simplemente una aparición fugaz, algo que visto y no visto. No, habitó. Pasó tiempo, de hecho pasó 33 años probablemente entre nosotros. Tomó mucho interés por la raza humana. Desde luego 33 años es mucho tiempo. En otro sentido, pues vemos cierto paralelismo también entre el tabernáculo en el desierto y el hecho de que Cristo pusiera su tabernáculo, su naturaleza humana funcionara como un tabernáculo. Hay cierto paralelismo. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento el tabernáculo, recuerdan ustedes, que estaba cubierto por unas espesas telas de pieles de animales muy densas, muy gruesas, que cubrían todo aquel lugar santo y especialmente el lugar santísimo. De tal manera que era imposible que se transparentara nada de toda aquella gloria del Dios eterno que moraba en el lugar santísimo. Y esto viene a ser algo similar a lo que ocurre con la naturaleza humana de Cristo. Es como si velara, como si ocultara la gloria del eterno Dios, para que no resplandezca con toda su majestad, con todo su brillo. Nosotros a veces cuando estudiamos ese pasaje, ¿verdad?, de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, pues decimos que era el milagro de la transfiguración, cuando en realidad es todo lo contrario. Lo que hizo en la transfiguración fue mostrar, y creo que no en toda su intensidad, por supuesto que no, fue mostrar lo que Él es, o algo más de lo que logramos ver, pero ya en relación con su naturaleza, con su gloria divina. El milagro es la encarnación, porque en la encarnación queda ocultado lo que Él es. La transfiguración es mostrarse tal cual es. No es un milagro, el milagro es la encarnación, me parece a mí. Y dice, vimos su gloria. Y cada pequeña palabra aquí tiene su importancia, ¿no es cierto? Fíjense, dice vimos, lo que implica necesariamente que aquel que está escribiendo especialmente, y los que estaban con él, pudieron ver de primera mano, eran testigos oculares de lo que estaba ocurriendo. Él y los demás apóstoles y toda aquella sociedad, toda aquella generación, toda una época pudo verle. 33 años hemos dicho. Vimos. Noten este detalle porque es fundamental. Quien está escribiendo esto ha sido testigo ocular de lo que nos va a contar. No es como dicen los críticos, que esto les encanta. No, los apóstoles no escribieron nada. Eso ellos hablaban y otros escuchaban y esos a su vez se lo contaron a otro. Y ya por el siglo III, por ahí, empezaron a escribir cosas. Pero ya te puedes hacer una idea de cómo quedó distorsionado todo aquello que había pasado de boca en boca. No es eso. Eso es mentira. Y no tienen pruebas para demostrarlo. Lo que aquí dice es que vimos. Quien está escribiendo dice, nosotros fuimos testigos oculares y estamos hablando de lo que sabemos bien. Cosa que no hacen los críticos modernos, liberales, que hablan de lo que no saben. Él estaba allí y escribió. Nosotros tenemos estos escritos y podemos confiar en ellos. Dice, vimos su gloria. ¿Y qué es la gloria de Dios? Bueno, básicamente podríamos resumirlo diciendo que es la exteriorización de los atributos de Dios. Es aquello que Dios es, en esencia, y que se manifiesta, que se exterioriza y que los hombres podemos ver, podemos apreciar de alguna manera. La gloria de Dios. Esa gloria de Dios que se filtraba a través de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo.
Continúa diciendo, vimos su gloria, dice, gloria como del unigénito del Padre. Y aquí describe el tipo de gloria de Cristo. Esa gloria que Juan y los demás habían visto. Una gloria que no era comparable con nada en este ámbito de lo creado. No, era una gloria divina, una gloria única, una gloria especial, una gloria, la gloria del Dios Santo, del Dios único, por lo tanto, incomparable. Ahora, dice gloria como del unigénito, y este término unigénito, pues algunos, por ejemplo los testigos de Jehová, lo consideran como que el Hijo fue creado. Pero claro, evidentemente esto ya entraría en conflicto con el hecho de que de antemano nos ha dicho que era Dios. Si era Dios no puede haber sido creado, es un contrasentido. Eso lo dijo en el versículo primero. No debemos entender esto, este término, ni otros muchos, el unigénito, que sea el Hijo, que sea el primogénito, no los podemos entender, dar el significado que nosotros les damos cuando estamos hablando, usando ese mismo lenguaje, esos mismos términos, para referirnos a nuestras relaciones humanas, porque de lo que estamos hablando ahora no son de nuestras relaciones humanas, sino que estamos hablando del eterno Dios, que trasciende todo lo que nosotros somos. Por eso, cuando los testigos de Jehová u otros utilizan estos términos o los interpretan desde esa perspectiva humana, pues entran en tremendas contradicciones inexplicables. Por ejemplo, si Cristo es el unigénito del Padre, quiere decirse que el Padre no ha tenido más hijos. Pero hace un momento nos acaba de decir que todos los que creemos en Él llegamos a ser hijos de Dios. Por lo tanto, si es el unigénito, quiere decir que no hay más hijos. Y nosotros ya no podríamos ser hijos, ni los ángeles, ni otras criaturas. Por lo tanto, no quiere decir unigénito en el sentido de que sea el único hijo creado por Dios, porque no tendría sentido. También se dice de Cristo que Él es el primogénito. Eso lo podríamos ver en Colosenses, en el capítulo 1, versículos 15 y al 18, y en Hebreos capítulo 1, versículo 6. Es el primogénito. Si es el unigénito, no puede ser el primogénito, porque el unigénito quiere decir que es el único hijo, y el primogénito quiere decir que es el primero de los hijos. ¿Entienden? ¿Se dan cuenta cómo interpretar estos términos desde la perspectiva humana, cómo lo asociamos a nuestras relaciones personales? No es apropiado. Entramos en conflictos. No es esto, no es esto. Unigénito aquí tiene que ver con el hecho de que hay una relación única entre el Padre y el Hijo dentro de la divinidad. Una relación única, entrañable, que ha durado toda la eternidad. Y esto es así, el unigénito en relación con el Padre, el primogénito en relación con los hombres. Como diría Romanos capítulo 8, versículo 29, Él es el primogénito entre muchos hermanos. Es en relación a los hombres que Él ha redimido. Son términos que no podemos, en la mayoría de los casos, expresan verdades profundas de la divinidad, otras veces son títulos. Hay que entenderlo con mucha prudencia. Dios se rebaja a hablar nuestro lenguaje para que le podamos entender. Pero por favor, no limitemos a Dios a nuestro lenguaje ni a nuestros pobres conceptos. Sigamos dándonos cuenta de que quien está hablando es el Dios eterno. Dice a continuación que vimos su gloria, dice, lleno de gracia y de verdad. Y una vez más esta pequeña palabra, lleno. Estaba lleno. Más adelante va a decir, de su plenitud tomamos gracia sobre gracia. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Colosenses en el capítulo 2, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dense cuenta. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él. Se dan cuenta nuevamente, ¿no?, cómo estas afirmaciones se repiten a lo largo de la Biblia. En él habita corporalmente, es un hombre, toda la plenitud de la deidad.
es Dios plenamente, en Cristo, un hombre. Dos naturalezas, la humana y la divina, en una sola persona, Cristo. Es la misma verdad, vista expresada por distintos apóstoles, todos ellos en el primer tiempo del cristianismo, en la primera generación, no un invento posterior de la Iglesia, no. Lleno, esta plenitud. Y es que en Cristo se manifiesta plenamente toda la gloria de Dios, sin limitación, sin medida alguna. Y dos de esos atributos de la gloria de Dios que se manifiesta en Cristo plenamente, dos de esos atributos ahora son mencionados a continuación, dice la gracia y la verdad. ¿Qué es la gracia? Bueno, pues básicamente podríamos decir que es cuando Dios obra a favor de los hombres que no merecemos nada, únicamente al impulso de su amor. No porque nosotros merezcamos algo, sino porque Él es bueno y ama de esa forma única que nadie más puede amar. Es un favor inmerecido, por lo tanto. Ahora, cuando decimos que es un favor inmerecido, aquí en este contexto se ve claramente. Si regresáramos por un momento a los versículos 10 y 11, allí se nos mostró que el mundo no le conoció, que ya dijimos que tenía más bien la idea de no le reconoció, intencionadamente, no le quiso dar gloria ni dar gracias, no le reconoció. Su propio pueblo, los judíos, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Notemos de lo que está hablando. El eterno Dios se hace hombre, se presenta a los hombres y los hombres lo echan fuera, le desprecian, le rechazan. ¡Qué pecado más grave, gravísimo, gravísimo, gravísimo! Bueno, cualquiera que no fuera un Dios de gracia, un Dios de amor, ¿qué haría con una humanidad así? Que responde de esa forma tan despreciable a la oferta, a la generosidad de Dios. ¿Qué haría? Bueno, pues sin duda destruiría este mundo inmediatamente. Es que es intolerable que los hombres hagan esto con un Dios que se esfuerza, que se humilla para poder salvar a los hombres de este modo. Pero en Cristo se manifiesta la gracia también. La gracia de Dios. Es un Dios de amor, un Dios de gracia. Y también se manifiesta, dice, de forma plena, no solo la gracia, sino también la verdad. Es decir, todo lo que el hombre puede saber de Dios, la verdad absoluta, con letras mayúsculas, se encuentra en Cristo. Todo lo que podemos saber de Dios, todo lo que podemos saber de las verdades eternas y absolutas, están en Cristo. Ahora, qué importante es que estas dos cosas vengan juntas, la gracia y la verdad. ¿Por qué deben ir juntas? ¿Por qué es importante que estén juntas? Bueno, porque si nos mostrara simplemente la verdad y empezara a apuntar hacia la verdad del hombre, ¿qué verdad tendríamos que decir del hombre? Pues que somos pecadores manchados por el pecado, sucios por las cosas que hemos hecho. Si lo único que Cristo mostrara plenamente es la verdad, estábamos perdidos. Pero, y es por eso tan importante que venga de la mano de este otro atributo de nuestro Dios, la gracia, la gracia nos habla de la grandeza del perdón de Dios. Qué importante es que vayan juntas. A continuación pasa a comparar a dos personas, la persona de Juan el Bautista y de Moisés y sus ministerios, con el mismo Hijo de Dios. El primero de ellos es Juan el Bautista. De él se nos dice que Juan dio testimonio de él. Y él lo declaró como el eterno Hijo de Dios. Dice, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Y aquí es importante pensar realmente en lo que está diciendo. Dice, el que viene después de mí es antes de mí. ¿Por qué dice esto? Bueno, vino después de él porque Juan el Bautista era varios meses, 6 meses mayor que el Señor Jesucristo. Recuerdan el embarazo de Elizabeth
y el de María. Había 6 meses de diferencia. Pues Elisabet estaba embarazada de Juan el Bautista, nació 6 meses antes, y luego el Señor Jesucristo nació de la Virgen María. Y entonces dice, el que viene después de mí, es decir, nació 6 meses después que yo, pero vuelve a incidir en la misma verdad, es antes de mí. ¿Por qué? Bueno, no solo porque es superior en dignidad, que es una de las ideas implícitas aquí, sino también porque existía antes que él, como el eterno Dios. Nuevamente volvemos al mismo concepto. Hay un pasaje en Isaías, cuando habla acerca del Mesías que había de venir, en Isaías capítulo 9, versículo 6, que es un pasaje que yo siempre me quedo pensativo porque hay tal cantidad de contrastes. Miren cómo dice Isaías: porque un niño nos es nacido. Un niño nos es nacido, hablando de la humanidad, de la encarnación del Señor Jesucristo. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Yo cuando leo este pasaje digo, siempre me queda esto, ¿no? Esta cosa de conceptos tan dispares, tan distintos, para definir, para hablar de una sola persona. Si es un niño que ha nacido, ¿cómo puede ser el Padre eterno? O el Dios eterno, el Dios fuerte, un niño. No hay símbolo de mayor debilidad que un niño. ¿Cómo puede ser el Dios fuerte? Bueno, pues es el mismo ser. Pero hablando de estas dos verdades, de las que venimos tratando a lo largo de este estudio. Su divinidad, su humanidad. Lo que ha sido antes, como dice ahora Juan el Bautista, lo que vino a ser un hombre. Antes era Dios, siempre ha sido Dios, ahora es un hombre, se ha humanado, se ha hecho hombre, se ha encarnado. Y dice que dice Juan el Bautista, estaba lleno de gracia. Y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Son detalles también muy hermosos, porque lo que vienen a transmitirnos es que en Cristo hay una plenitud absoluta, infinita, inagotable. Como diría Pablo escribiendo a los Colosenses en el capítulo 1 y versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él, en Cristo, habitase toda plenitud. Es decir, todo lo que el pecador pueda necesitar se halla en Cristo. Y en él, solamente en él, la vida del ser humano puede estar plenamente desarrollada, completa, solamente en Cristo. Todo eso es derramado sobre todos esta gracia de Dios es derramada de forma continuada, inagotable, imparable, a favor de los hombres. Siempre, ya les he comentado en otras ocasiones, siempre me recuerda esta expresión, gracia sobre gracia, las olas en el mar, cuando usted se coloca en la orilla, en la playa, una ola viene, llega hasta donde usted está, quizás le atraviesa, vuelve de nuevo hacia el mar, pero según está volviendo ya hay otra que está viniendo. O como el maná en el desierto, cada mañana Dios enviaba nuevamente el maná para que nada les faltara. Toda la gracia de Dios, derramada por igual sobre todos los hombres, como dice en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 45, hablando el mismo Señor Jesucristo. Vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Esta idea de abundancia, de plenitud, que va a surgir una y otra vez a lo largo de todo el Evangelio de Juan. ¿Recuerdan ustedes el milagro en las bodas de Caná de Galilea? Tú has reservado para el final el mejor vino, que transmite esta idea de esto nunca se acaba lo bueno con el Señor. De hecho, cada vez es mejor. Esta sensación, que nos transmite de plenitud. A la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan le ofreció una fuente que salte para vida eterna. A la multitud hambrienta en el desierto les dio más que suficiente, sobró. Al alma sedienta le prometió que de su interior correrían ríos de agua viva, dijo en Juan capítulo 7, versículo 38. Así que
Juan el Bautista nos transmite esta idea de plenitud de nuestro Señor Jesucristo, de su gracia, también de su verdad. Y luego a continuación se nos presenta la persona de Cristo en contraste con Moisés. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y aquí el énfasis ya no es solamente entre la persona del Señor Jesucristo y Moisés, sino también lo que ambos representaban. Moisés representando la ley, el Señor Jesucristo representando el Evangelio de la gracia de Dios. En ambos casos, la ley y el Evangelio o la gracia son dos formas de intentar relacionarse con Dios. Y hay que decir que ambas formas son incompatibles. O se escoge una o se escoge la otra, pero no se pueden escoger las dos simultáneamente. O se va por el lado de la gracia de Dios o se va por el lado de la ley. Y ambos son incompatibles. En cuanto a la ley, pues la ley expresa mandamientos, expresa el carácter de Dios y se expresa en forma de mandamientos. A Dios le agrada esto, por lo tanto espera que hagamos ciertas cosas. ¿Y el hombre podría relacionarse con Dios? Sí que podría. Se podría relacionar con Dios si lograra cumplir perfectamente, totalmente, cada parte de la ley de Dios, de forma absoluta y completa. ¿Qué ocurre? Pues que el hombre es incapaz de cumplir toda la ley de Dios de esa manera de la que estamos hablando. ¿Y cuál es la contrapartida de la ley de Dios? Bueno, pues si logramos cumplir todo lo que la ley dice, tenemos una relación correcta con Dios, pero si no cumplimos todo lo que la ley dice, caemos bajo la maldición, la condenación de la ley de Dios. Los israelitas fueron realmente muy ingenuos cuando recibieron por primera vez la ley. En Éxodo, en el capítulo 24, versículo 3, le dicen a Moisés: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Qué insensatos, qué imprudentes, qué descerebrados. ¿Qué pasó un poco más adelante? Le dice en el capítulo 32 de Éxodo, versículos 7 al 9, le dice Dios a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. El primer mandamiento de la ley de Dios: no te harás dioses, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de Egipto, no te harás dioses aparte de mí. ¿Qué es lo primero que hicieron? Transgredir el primero de los mandamientos. Y luego el segundo y a partir de ahí todo lo demás. Porque festejaron, hicieron fiesta. Todos los principios de la ley de Dios fueron pisoteados. Por lo tanto, la ley, que es buena, la ley no es mala, la ley es buena. Pero el hombre pecador, el hombre caído, no tiene las fuerzas necesarias para cumplirla. Por lo tanto, la ley actúa como un espejo que nos muestra nuestra maldad, nuestro estado, pero no nos da la capacidad para cambiarlo. Es como el termómetro. Si usted está enfermo, le ha subido la temperatura corporal, piensa que tiene fiebre, le pondrán el termómetro en las asilas o donde sea, y el termómetro le dirá si usted está bien o si está mal. Y le dice el termómetro: estás mal, tienes la temperatura que sea, estás mal, estás enfermo. El termómetro le muestra a usted que está enfermo, pero no puede hacer nada para quitarle la fiebre, para sanarlo. Pues así actúa la ley. La ley es precisa, la ley es buena, pero no nos puede salvar. Por lo tanto, quienes intenten establecer una relación con Dios por medio de la ley están condenados al fracaso y a la condenación eterna. ¿Qué otra alternativa nos queda? Bueno, pues aquí estamos viendo: la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia, todo el favor de Dios para el hombre pecador que no se merece nada, pues nos viene por medio de Jesucristo y de su Evangelio.
Él no venía a juzgar a los hombres con la ley, sino que venía a salvarlos por su gracia. Y esto es tan importante. Ahora, vuelvo a insistir en lo que decía al principio, hace un momento. O se escoge la ley o se escoge la gracia, pero no ambas cosas. ¿Y qué hace el hombre religioso? El hombre religioso, aunque la Biblia lo deja tan claro, por medio de las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Lo dice una y mil veces la palabra de Dios. ¿Qué hace el ser humano? Se inventa la religión. Y la religión es una combinación de esas dos cosas, pretende ser una combinación de esas dos cosas, de la ley y la gracia. El hombre esforzándose en cumplir la ley de Dios y cuando ya no puede más, pues espera en la gracia de Dios. Y eso es absurdo. O somos aceptados por la gracia de Dios inmerecidamente, o somos rechazados por incumplir la ley de Dios. ¿Qué hacen otros? Pues otros lo que hacen es una cosa que me parece también muy absurda. Y es que no toman la ley en su conjunto, sino seleccionan algunos de los mandamientos de la ley, y no siempre de la ley moral, y los cumplen. Por ejemplo, los judíos, pues sí, hacían caso de la ley moral. Un mandamiento para ellos era supremo, el día de reposo. Los adventistas hoy en día están igual. Los judíos también hacían mucho hincapié en la circuncisión y cumplían eso, el día de reposo. Bueno, el día de reposo tiene su dificultad cumplirlo, pero bueno, al fin y al cabo, según lo interpretaban ellos y los adventistas hoy en día, es no hacer nada. La circuncisión es algo que no tienes que esforzarte tampoco mucho, porque se lo hacían cuando tenían 8 días. Y entonces ellos creen que cumpliendo eso que han elegido de la ley de Dios, ya cumpliendo eso son el pueblo de Dios. Eso y la gracia de Dios. No. No. Si usted se arriesga a ir, decide ir por ese lado de la ley, ya sea creyendo que va a esforzarse en cumplir la ley hasta donde puede y luego la gracia de Dios le va a suplir, o creyendo que porque cumple algunas cosas específicas de la ley de Dios en la que usted pone todo el énfasis posible, eso en unión con la gracia de Dios va a ser salvado, se está usted equivocando. Son caminos que discurren en direcciones opuestas. O elige uno o elige el otro, pero no puede estar en los dos caminos al mismo tiempo. Y por supuesto, lo que viene a decirnos aquí es que por medio de Jesucristo vino la gracia. Porque es la gracia lo que necesitamos. La ley nunca ha podido salvar a nadie. Y eso es lo que reconocen con tristeza los propios apóstoles cuando escriben sus cartas. Entonces, la gracia que vino por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad. ¿La verdad a qué se refiere? Bueno, puede ser hacer una alusión a que Cristo habló siempre la verdad, y esto sería totalmente cierto. Pero también por Cristo vino la verdad de las cosas. Esto tendríamos que remontarnos nuevamente al ámbito, al tiempo de Moisés. Él dio la ley moral, pero dio también una ley ceremonial en la que había infinidad de símbolos, que esos símbolos no tenían ningún valor en sí mismos. Tenían valor en tanto que apuntaban a una verdad importante y auténtica. Por ejemplo, los sacrificios del orden levítico que instauró Moisés, pues eran símbolos que carecían de valor. Tenían algún valor porque simbolizaban, porque apuntaban a una verdad, al sacrificio de Cristo. Y es a esto tal vez a lo que aquí se refiere en este contexto. La verdad vino por medio de Jesucristo, sí. Porque en Moisés, en la ley, solamente había sombras. Como diría el autor a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Noten la diferencia entre el cuerpo y la sombra. El sol se proyecta contra el cuerpo y se produce una sombra, pero la sombra no es nada, lo importante es el cuerpo. Aquellos símbolos del Antiguo Testamento eran sombras, pero lo importante era el cuerpo que proyectaba esas sombras.
Aquellos sacrificios no eran nada, lo importante era el sacrificio de Cristo. Aquellos eran sombras, apuntaban, ya nos daban una idea de cómo, viendo la sombra, el perfil de la sombra, ya teníamos una idea de lo que iba a ocurrir, pero no tenían valor en sí mismos. En Cristo está toda la verdad. Por último, dice, a Dios nadie le vio jamás, y aquí nos va a mostrar otra faceta importante de por qué era necesario que el Verbo, el eterno Hijo de Dios, se encarnara. ¿Y cuál es esta necesidad? Bueno, pues dice que a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por lo tanto, esta necesidad que ahora se apunta tiene que ver directamente con nuestra necesidad de revelación para poder conocer a Dios. Aquí nos lo dice, a Dios nadie le vio jamás. Dios es espíritu, es invisible. No podemos llegar, y esto hay que asumirlo, hay que reconocerlo, no podemos llegar a conocer a Dios por nuestros propios medios. No hay ningún ser humano con tal grado, con tal coeficiente intelectual, por muy elevado que sea, que pueda conocer a Dios. Imposible. Dios es desconocido para nosotros. Como se dice en el libro de Job, en el capítulo 11, versículos 7 y 8, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Y ahí hay expresada una verdad absoluta, enorme. Necesitamos que Dios tome la iniciativa de darse a conocer, porque de otro modo nosotros, como hombres tan limitados como somos, nunca podremos entrar en el secreto de Dios para saber cómo es Dios. Y esto, por supuesto, hiere el orgullo humano, porque el hombre siempre se cree autosuficiente para conocer todas las cosas. Y hablan con un grado de orgullo y de soberbia, Dios no existe, la ciencia lo ha demostrado. Ay, pobres ingenuos, como si la ciencia pudiera demostrarlo todo, si la ciencia fuera la verdad absoluta por la que se miden las cosas. No, hombre, pero el hombre cree que sí, porque la ciencia es suya. Necesitamos que Dios tome la iniciativa. En esto consiste la revelación de Dios. Dios tomando la iniciativa de darse a conocer a los hombres. Así que aquí tenemos esta necesidad. Dios se hace hombre porque a Dios nadie le ha visto jamás. Para que podamos entender a Dios, Dios se acerca a nosotros. Da este paso, toma esta iniciativa. Y dice el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y es que empieza por mostrarnos, que guarda relación con todo lo anterior, lo bien cualificado que está nuestro Señor Jesucristo, el Verbo eterno de Dios, para hacernos lo que tendríamos que traducir seguramente de esta forma, para hacernos la exégesis de Dios, para explicarnos cómo es Dios. Cristo, como el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, en la intimidad, en el amor, dentro del seno de la deidad, por toda la eternidad, Él es el que viene a explicarnos cómo es Dios. Por eso, en ese pasaje en Hebreos, que ya he mencionado en las sesiones anteriores, pero no me importa, lo vuelvo a mencionar porque es apropiado y es importante. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, insiste en esta idea. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó en el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Los profetas no nos pudieron dar a conocer a Dios de una forma plena, completa. No, solo el unigénito Hijo de Dios. Él pudo manifestarlo de forma completa, porque Él estaba capacitado para transmitirnos quién es Dios de esta manera. Fíjense lo que dice Mateo, capítulo 11, versículo 27, hablando del Señor Jesucristo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo
y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Que por supuesto el Hijo lo ha querido revelar a todos los hombres, para eso se ha hecho hombre, se ha encarnado, para eso nos ha llegado el Evangelio, para que podamos todos los hombres, sin excepción, conocer las cosas del Padre, porque algunos interpretan aquel a quien Él lo quiera dar a conocer como que va a ser muy selectivo y va a elegir a unos para darse a conocer y a otros no, pero la verdad es que el Evangelio está a disposición de todos los hombres y todo lo que los que se salvan pueden saber de Dios, lo pueden saber también los inconversos leyendo la misma fuente de revelación que todos por igual hemos recibido. Así que el Hijo quiere dar a conocer al Padre a todos los hombres. La verdad aquí es que si Él no quiere, nadie puede saber cómo es Dios, pero Él quiere. Quiere y es generoso, va a darse, se da a conocer a todos los hombres. Podríamos, por lo tanto, decir que el Verbo de Dios, el Señor Jesucristo, el eterno Dios, al hacerse hombre, pues nos ha hecho una traducción perfecta de quién es Dios al lenguaje humano. Es una interpretación, una exégesis de Dios. Cristo interpretándonos, dándonos a conocer, explicándonos de forma completa y definitiva quién es Dios. De tal manera que una y otra vez en este Evangelio se nos va a decir que cuando los hombres veían a Jesús, estaban viendo a Dios. Cuando le oían hablar a Dios. Sentían su amor, sentían la ternura y la compasión de Dios. Cuando escuchaban hablar a Cristo no estaban escuchando sus propias palabras, sino las palabras que el Padre le había dado para hablar cuando le envió a este mundo. Por lo tanto, la forma más exacta, la única forma de conocer plenamente a Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante, por lo tanto, que nosotros dediquemos tiempo a estudiar los Evangelios. Hay personas que están interesadas en otras cosas más actuales. Miren, lo verdaderamente importante es conocer a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Nunca nos cansemos de intentar sondear cada vez más profundamente en estos pasajes bíblicos, en los Evangelios, porque ahí está toda la riqueza, todos los tesoros de la sabiduría que se encuentran en Cristo, como diría Pablo cuando escribía a los Colosenses, que estaban fascinados por otras fuentes de conocimiento que les venían por el gnosticismo. Y él dice, no, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Bueno, llegamos al final entonces de esta porción. Qué gran obra ha hecho Dios cuando envió a su Hijo. No solamente la obra de la cruz, que es inmensa, es inagotable cuando intentamos penetrar en todo lo que implica, pero también la encarnación, que es una verdad que a la que no siempre se le da todo el valor, no siempre se percibe toda la riqueza que tiene la encarnación. La encarnación del Hijo de Dios es una obra de amor, es una obra de gracia, es una obra para acercarse al pecador, para darse a conocer al pecador. Es una forma de traer perdón y salvación, de poder hacerse nuestro representante. Es el paso previo, necesario, imprescindible, antes de llegar a la cruz. Cuánta grandeza de nuestro Dios, que logra humillarse hasta este punto. Y ahora la pregunta que nos queda es, ¿y nosotros cómo vamos a responder a este Dios que ha hecho tanto por el hombre? ¿Seguiremos cerrando nuestros corazones a la generosidad de este Dios, al amor y la gracia de este Dios? ¿O nos rendiremos a Él y le adoraremos? Yo por mi parte ya he tomado una decisión hace mucho tiempo, ya ustedes lo saben. Yo me he rendido al Señor Jesucristo y soy un admirador profundo. Y cada vez quiero admirarle más de nuestro Dios, de su Hijo Jesucristo. Por supuesto que sí. Y yo les animo a que lo hagan también ustedes. No pierdan la oportunidad de hacerlo. Y descubrirán que Él es el único que puede dar plenitud a su vida. El único que puede hacer que su vida esté completa. En Cristo, en nadie más. Pues que el Señor les bendiga muy ricamente. Les agradezco una vez más que nos hayan querido acompañar en este tiempo de estudio bíblico. Muchas gracias.